Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Vamos a escuchar el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a escuchar los versículos 9 al 13 y luego 18 al 26. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y, postrándose ante él, le dijo: «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto, pensando: con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: «Retírense, la niña no está muerta, sino que duerme». Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. En el Evangelio son milagros y gestos lacónicos, ¿vieron? ¿Qué le dice a Mateo, que estaba ahí cobrando impuestos para Roma? Una palabra: sígueme. Y Mateo lo sigue, en una respuesta que sin duda va a cambiar radicalmente toda su vida. Toma una decisión, Mateo, que va a cambiar todas las decisiones consiguientes. ¿Qué le dice a la mujer que tocó su manto por detrás? Tené confianza, hija, tu fe te ha salvado. Una oración muy breve también. Y la mujer que padecía de hemorragias es curada. ¿Qué le dice a la gente cuando llega a la casa de Jairo, que había muerto su hija? Tampoco da un gran discurso, ¿vieron? No saca un libro, una catequesis gigante. Les dice: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y la niña vuelve a la vida. ¿Vieron cómo actúa Jesús? ¿Vieron cómo es su ministerio? El ministerio de Jesús no tiene sermones como este, debo decir.
no tiene largas catequesis. Bueno, tenés que venir martes y jueves de 4 a 6 y ahí te vamos a bajar toda la línea que necesitas. No tiene certificados, no te da un certificado de seguidor. Bueno, con este diploma, con este carnet, podés mostrar que sos seguidor de Jesús. No pide ofrendas, ¿vieron? No pide ofrendas. No hace Jesús casi nada de todas esas cosas que son tan importantes para las iglesias, ¿vieron? Lo que hacemos las iglesias y lo que hace Jesús parecieran ser por momentos cosas que divergen. Entonces, el encuentro con Jesús no es necesariamente igual al encuentro con la iglesia. ¿Vieron? Sin embargo, muy seguido confundimos el encuentro con la iglesia. Creemos que la gente que se encuentra con la iglesia se encuentra con Jesús. Acá, estas lecturas dicen, tal vez no sea necesario. Incluso en el Antiguo Testamento, Israel creía que porque iba al templo y sacrificaba carneros, ya estaba. ¿Y qué le dice Dios? Muchachos, yo necesito una conversión del corazón, no actitudes externas. Así que el encuentro con Jesús es distinto del encuentro con la iglesia. Pero muy seguido confundimos el encuentro con la iglesia con el encuentro con Jesús. Esto es un mensaje claro, sencillo, no tiene muchas vueltas, me parece. Sin embargo, con algunos hay que usar más palabras. ¿Vieron? También en el Evangelio. Porque a algunos les cuesta más entender y aceptar la lógica de Jesús. ¿Quién patalea? ¿Quién patalea? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos. La gente respetable, observante, y observante para sí misma y señalante con el dedo para con los demás. ¿Qué dicen los fariseos cuando ven? Jesús primero llama a un cobrador de impuestos. No nos encanta pagar impuestos, creo que a ninguno. Sin embargo, no tenemos necesariamente mala opinión. ¿Por qué tenían mala fama los cobradores de impuestos? Porque cobraban para Roma, eran de alguna manera, bueno, no es tan distinto. Pero en la época era mucho más claro que era para una potencia imperial que los estaba ocupando, ¿sí? Así que eran gente, desde ese punto de vista, traidora. Y aparte, ¿cómo era el negocio, más o menos? ¿Tienen idea? Parece que era, Roma decía, hacía un censo, vieron que cuando nace Jesús, hace un censo el emperador, y bueno, en esta ciudad hay 5.000 personas. Yo de esta ciudad espero X plata, ¿sí? Y qué sé yo, te nombro a vos, Miriam, cobradora de impuestos, ¿sí? De esa ciudad. Yo quiero esta plata. Lo que saques de acá para arriba es para vos, ¿sí? Mientras vos me asegures lo que yo necesito, lo que saques de ahí para arriba es tuyo. ¿Saben cómo los querían, no? A los cobradores de impuestos. Bien. Ese es Mateo. Ese es un personaje realmente. Digo, no sería mamá te presento a mi novio, ¿no? No sería la persona, el yerno ideal, ¿no? Esa persona que vas a llevar y decir, Claro, sí, pero un puntero político de un partido político de afuera, además, de otro país. ¿Sí? Bien. Claro, Jesús está con sus discípulos comiendo con esa gentuza. Pasan los fariseos, que eran gente seria, gente de bien, ¿y qué le dicen a los discípulos? ¿Cómo está Jesús comiendo, dejándose ver con gente tan... ¿Vieron? ¿A quiénes hay que explicarles la lógica de Jesús? ¿A los menos respetables? ¿A los más inmorales? ¿Qué le dice Jesús a ellos? Algo básico también. ¿Quién tiene necesidad del médico? El enfermo, no el sano. Y dice, yo no vine a llamar a justos, si así se consideran ustedes, sino a pecadores.
Miren qué cosa, Otra vez, los que parecen estar más cerca de Dios, solo parecen estar más cerca de Dios. En este contexto, claro, me dirán, Gustavo, pero entonces la iglesia es casi un mal necesario. Bueno, algunos discuten lo de necesario, le sacan lo de necesario y dicen, tal vez sea solo un mal. Y no es que yo quiera darles la razón a los que dicen eso, sinceramente. Soy una persona religiosa, claramente. Pero al ver las preguntas de los fariseos, cuando Jesús come con los pecadores, y al ver las preguntas de los fariseos de ayer y de los fariseos de hoy, uno se queda pensando realmente si la iglesia, cuánto bien o cuánto mal hace la iglesia. A los religiosos, a las personas religiosas de todos los tiempos, les importa mucho la separación entre lo puro y lo impuro. Les importa más eso que la restauración, que la sanación de lo que está roto, de lo que está quebrado, de lo que está enchastrado. Le importa más separar lo puro de lo impuro que la restauración y la sanación. Y eso, a las personas religiosas, esa preocupación tan alta por la pureza, nos vuelve tan impuros. Otra vez vuelve a mostrarse con fuerza la diferencia entre fe y religión, ¿vieron? Religión tiene cualquiera que, como nosotros, profesa un culto. La religión tiene pautas, tiene reglas. Yo les digo, no les estoy diciendo ahora solamente ilustrativo, les digo, nos ponemos de pie y ¿qué hacen todos ustedes? Se ponen de pie. Yo digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que tienen la costumbre de hacerse la señal de la cruz, se la hacen. Yo empiezo diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y todos arrancan diciendo, santificado. Sí, tiene pautas externas, reglas, cosas que todos podemos seguir. Si uno las cumple, es más religioso que si no las cumple, ¿sí? Podemos decir claramente, fulano es más religioso que mengano, ¿sí? ¿Por qué? Hay reglas externas que se ven. Pero la fe es otra cosa. Para empezar, la fe no es algo que yo hago o lo que yo logro. ¿Sí? La fe es algo que Dios me da. Lo vimos en la carta de Pablo a los Romanos. Dios justifica a Abraham por la fe. La fe es un regalo, una cosa que se da. No es una cosa que yo creo, yo construyo. Sí, es un don. Exactamente. Además, la fe es muy difícil de juzgar desde afuera, ya que la demostración puede tomar formas muy diversas. Sobre la religión es fácil, ¿sí? Saber si la persona es religiosa o no. Miro sus prácticas y puedo decir, ¿es religioso? No es religioso. No puedo hacer lo mismo sobre la fe. No puedo, mirando a una persona, decir, no tengo el fideómetro, a ver, y te mido la fe en sangre. Porque la expresión de la fe puede tomar las formas más diversas, y lo vimos en el Evangelio. Es interesante que Jesús le dice a la mujer con hemorragia, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le dice? ¿Por qué no le habrá dicho, tu religión te ha salvado? ¿La había salvado la religión? No. De hecho, ¿qué había hecho la religión con esa mujer que sangraba? Era impura. O sea, su religión no solo no la había salvado, sino que la había condenado. Había hecho exactamente lo opuesto. Otra gran diferencia entre fe y religión. Una salva, la otra no. Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Consideremos las situaciones por los frutos. Fíjense que si excluye, si prejuzga, si desprecia, seguro que no es fe. Y ojo, porque ¿saben qué puede ser? Religión.
Perfectamente puede ser religión. Pero si prejuzga, si desprecia, si excluye, seguro que no es fe. Y ojo, sobre todo para los que somos religiosos, porque perfectamente puede ser religión. Los frutos de la fe lo vemos en el Evangelio, lo vemos con Mateo, lo vemos con la mujer con hemorragia, lo vemos con la hija de Jaira. Los frutos de la fe son seguimiento de Cristo, salud, vida y en general la sensación de que nos sacaron una mochila muy pesada de encima. Ese es un fruto de la fe clásico. Me sacaron esto que ya no sabía qué hacer con esto. Entonces, fe. Fe que sirve para pedir y esperar, contra toda esperanza, como Jairo. Jairo llega con una cosa terrible. ¿Qué le dice Jairo a Jesús? Lo peor que un padre jamás quisiera decir: mi hija está muerta. Fe para esperar cuando ya no hay más nada que esperar. Fe para ser curada, como la mujer con hemorragia. Fe para seguir a Jesús, como Mateo. Fíjense, aparte, con esto de que la fe es muy difícil de medir desde afuera o imposible. Una persona necesita fe para empezar a cumplir la ley. ¿Quién? Mateo. Mateo era una persona impura que estaba afuera de la ley, ¿sí? Mateo necesitaba ponerse a derecho. Mateo necesitaba empezar a cumplir la ley. ¿Y qué necesitaba para empezar a cumplir la ley? Fe. Pero resulta que una persona necesitaba transgredir la ley. Una persona impura no podía tocar, ni menos una mujer a un hombre. ¿Qué necesitaba hacer la mujer con hemorragia? Transgredir la ley. Así como uno necesitaba empezar a cumplirla, empezar a ponerse a derecho, otro necesitaba empezar a romperla. Y es la misma fe la que hace a uno cumplir la ley y a otra romper la ley. Y otra persona necesita balancearla y poder relativizar lo que es fe y lo que es religión. Jairo era un jefe de la sinagoga. Uno necesitaba empezar a cumplir, que buena falta le hacía, que ya bastante había transgredido. Otra necesitaba empezar a romper, que ya bastante le había bastante daño le había hecho esa fe. Y otro necesitaba entender un poquitito la relación entre una cosa y la otra. Fe para dejarlo todo, en el caso de Mateo. A veces hace falta dejarlo todo. Fe para recuperar un lugar, un derecho que era tuyo y que nadie te iba a dar, como la mujer. Fe también para darle sentido, para darle profundidad a nuestra experiencia religiosa. No están opuestas, fe y religión. No son lo mismo, pero no están opuestas. La fe puede enriquecer, darle profundidad, darle matiz a tu experiencia religiosa y a la mía. Entonces, nuestra experiencia religiosa puede volverse más rica, puede volverse más generosa, puede volverse más apasionante, puede volverse más útil si es vivida y alimentada nuestra experiencia religiosa desde la fuente misma de la vida abundante de nuestro Señor Jesús. Fe y religión las empezamos oponiendo, no son opuestas. Tu fe puede darle un montón de matiz y de riqueza y de profundidad a tu experiencia religiosa. Así que ahí donde estés, ahí donde estás ahora, no sé si tenés que volver a tu vida de antes porque descarrilaste mucho. No sé si tengas que dejarlo todo. No sé si sos una persona muy religiosa, un poco religiosa o nada religiosa. Ahí donde estás, tenés a tu alcance el don de la fe, el regalo de la fe. Te invito y me invito, y nos invito como comunidad
a aceptar ese regalo de la fe y dejar de poner peros.